Los gobernadores que son claves de cara al Pacto de Mayo. Carlos Rucauf también nos va a dar su mirada, tiene mucha información. Pero Delfina, ¿qué puede pasar en los próximos días? Contanos. Bueno, Hugo, tal cual. El rechazo al DNU en el Senado puso de nuevo, ¿no? De manifiesto, puso el foco en lo que es el vínculo de las provincias con Nación y un poco el mapa de quién es quién en este vínculo, en estas tensiones. Bueno, acá vemos qué es lo que los enfrentan a los gobernadores y qué es lo que están evaluando por estas horas. Recordemos que a fin de justamente de esta semana les fue entregado el borrador de lo que es la ley ómnibus y también lo que es el paquete fiscal, donde está ganancias. Y acá lo vemos, ¿no? ¿Qué temas los enfrentan? Ganancias. Bueno, este es un tema que importa en gran mayoría a todos los gobernadores, pero a los patagónicos, bueno, los pone en un rol muchísimo más confrontativo y lo vimos además en el rechazo del DNU, ¿no? No es casual que los senadores hayan sido de Río Negro, de Santa Cruz, de Neuquén y de Chubut, además de, bueno, Martín Lustó y la UCR, ¿no? Pero después también tenemos acá, te diría que muchos lo que dicen es una guerra perdida y es el FONIT y los subsidios del transporte. Esto se habló en el primer y único encuentro que tuvimos, creo que por el 8 de marzo con los gobernadores, bueno, justamente por una restitución de fondos, básicamente lo que tiene que ver con los giros discrecionales. Esto el gobierno ya lo descartó de plano, pero lo que estaría ahora en tratativas, y seguramente vamos a ver nuevas rondas de reuniones esta semana, tiene que ver con ganancias. Acá vemos a los gobernadores directamente enfrentados con el gobierno y bueno, lo tenemos, lo decíamos a los patagónicos, ¿no? Alberto Beretilnec por Río Negro, Rolando Figueroa Neuquén, Claudio Vidal Santa Cruz y Sergio Silioto La Pampa. De nuevo, no es casual que los senadores que hayan rechazado el DNU, bueno, son Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y también Chubut. Ahora, también tenemos los gobernadores que han mostrado, ¿no?, que, bueno, se prestan al diálogo, los famosos gobernadores más bien dialoguistas que aún así podemos decir que están estudiando la letra chica de este pacto fiscal sobre todo. Acá los tenemos. Rogelio Frigerios de Entre Ríos, Leandro Esdero de Chaco, Jorge Macri de Buenos Aires y Gustavo Valdés de Corrientes. Les hago una salvedad con Esdero y Corrientes. Bueno, gobernadores radicales que además se despegaron de Lustó, forman parte de los 4 gobernadores que firmaron este comunicado despegándose de Martín Lustó justamente cuando votó en rechazo del DNU, ¿no? Un poco también abriendo esta interna al radicalismo que seguramente va a sumar capítulos. Después tenemos también a los equilibristas, ¿no? Que bueno, no se expresan al respecto. Por ejemplo, estamos hablando de Gustavo Sanz de Salta, que si bien en un momento se mostró confrontativo con el gobierno, bueno, a unos están expectantes, lo mismo Alfredo Cornejo, que se mostró muy en contra de la quita de fondos y hoy más bien se presta al diálogo. Las reuniones se van a suceder en lo que es esta semana. En principio se empezó con lo que son los jefes de bloque. Tuvimos Franco recibió a Ritondo, jefe del bloque del PRO, también el radicalismo. El lunes lo va a recibir a Pichetto y seguramente van a seguir con las reuniones con gobernadores. Los jefes de bloque van a bajar esta información a los gobernadores correspondientes y vamos a tener novedades de esto. Completísimo, Delfi, gracias. Ahora, Carlos, esto es clave, ¿no? Porque esta semana no solo por el DNU en diputados, sino por lo que decía Delfina de cara al Pacto de Mayo con los gobernadores, ¿no? El DNU es absolutamente imposible de destruir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene márgenes que habitualmente no se conocen porque estuvimos 4 años sin presidente. Milei sabe usar la presidencia, como lo sabe usar Kirchner, para hablar de las contracaras. Tiene la posibilidad de reemplazar, si le voltean este DNU, el mismo DNU por 8 y empezar todo de vuelta. Perdón, voy a hacer una pausa ahí. Políticamente, Javier Milei está a la altura de Néstor Kirchner y muy lejos de Alberto Fernández, políticamente hablando. Alberto Fernández está fuera de nivel. Si me pide laburo, ni de secretario lo contrato. No, estamos hablando del presidente. Está bien, en muñeca política a eso se refiere, o por lo menos en estrategia. Todos los otros presidentes que yo conocí eran presidentes, cada uno con sus características. Nadie puede negar la personalidad del gallego Alfonsín, menos la de Menem, el propio de la Rúa, un tipo recorrecto, quizá demasiado correcto, Kirchner demasiado incorrecto, un furia, como viste que se habla de Milei y tiene mal carácter, ni te digo lo que era Néstor, lo que pasa es que tenía mayoría en ambas cámaras. Pero entonces es importante, el DNU no se cae nunca. Este es un grave error de apreciación, porque si se cae, lo divide en 8, lo divide en 7 y lo hace de vuelta. O sea, vienen otros DNU que reemplazan a Claro, porque a diferencia de lo que pasa con las leyes, si una ley es derogada no la podés tratar el mismo año. Claro. Pero un DNU sí. Recuerden que los DNU están reglamentados por una ley que hizo Cristina Kirchner
para Néstor Kirchner. Para evitar que se caigan. Claro. Sería entonces, la primera vez que se caería uno si es que... Ahora, Sí. ¿por qué pasa esto? Y esta es la pregunta también. Después hablamos de los bueno, gobernadores y el pacto de mayo. primero la próxima sesión de la Cámara de Diputados, según lo que yo tengo entendido, es 10 de abril. Mm. Porque tampoco creamos que el ritmo de los diputados, los que vimos, porque los empujó Milei con las extraordinarias. Ahora viene el ritmo natural del Congreso. Segundo, los gobernadores están discutiendo el pacto fiscal. Como bien dijo tu compañera, Delfina, sí. exactamente, el pacto fiscal para ellos y para el presidente son muy importantes. Ahí el ministro del Interior, Francos, es un hábil negociador. El jefe de gabinete Pose aparece poco, pero también tiene mucha muñeca. Y de los gobernadores, en general, hay que diferenciar, como decía el gallego de la Sota, los pequeños y los grandes. Porque los intereses son distintos. Entonces, la negociación de un pacto fiscal es complicada. A mí me llevó como ministro del Interior de Menem 3 meses firmar el pacto fiscal, que necesitaba Caballo en ese momento. Entonces, no es un tema sencillo. Pero saquemos el DNU de la problemática. Todo lo que el DNU dice va a seguir estando vigente, salvo que la Corte lo voltee. Es el único rival que puede tener el presidente Es decir, con un que DNU. incluso si no se aprueba en la Cámara de Diputados, usted lo que dice es que a lo que hay que esperar es a la Corte. Claro, es que no se necesita aprobar, porque otra vez Cristina Kirchner inventó en realidad la lo que se necesita es el aprobación ficta. rechazo. Si hasta Claro. que no se expida no pasa nada. Por eso, entonces... Y la Corte va a esperar a la política, ¿no? Esto es lo que habitualmente la Corte espera la política. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto importante es tener en cuenta qué está pasando con la macro. Porque los gobernadores miran mucho la macro. La micro está complicada, ya hemos hablado muchas veces, jubilaciones, de la gente que no le llega... Supermercado, 2x1, Bueno. 80 de descuento. Bueno, ahí hay un rival del que se habla poco. Yo lo dije en este mismo programa hace un mes, que son los empresarios que juegan equivocadamente pensando que la tienen que hacer toda de un día para otro. Sí. Y esto es tanto aquellos como del sistema alimentario, como también las prepagas. Lo dije en este... Por eso en las este- importaciones pueden jugar como competencia. Y ojo que también no vengan prepagas de afuera. Brasil tiene una prepaga interesada en venir a la Argentina. Bueno. Así Mirá. que no se pasen de vivo. Cerramos paréntesis, pero interesante el dato. sí. Bueno, y un tema muy importante en esto es el tema del narcotráfico. El narcotráfico se ha convertido en la Argentina en narcoterrorismo y ese es otro rival muy importante para Milei. Porque el narcotráfico tiene mucho dinero, compra voluntades. Ustedes recuerden que el narcotráfico en toda América Latina se ha convertido en narcoterrorismo. Petro en Colombia, la nuera dijo, recibió plata del narco. ¿Ustedes saben por qué bajó el valor? Le salió al revés. El valor de la cocaína en Europa. La cocaína se vende en Europa más o menos siempre al doble que en Estados Unidos. 17 dólares el kilo, 34 dólares el kilo, es más o menos. Bajó porque Petro, para ayudar a los narcos... 17.000, 34.000 dólares. Sí, ¿no? sí, sí, En sí, kilos, obviamente, sí. Y para ayudar a los narcos eliminó las fumigaciones. Al eliminar las fumigaciones aumentó la producción y por ley del mercado cambiaron Claro. los números. Pero tenés a Petro, tenés a Evo Morales, que no es presidente, pero manda mucho en Bolivia. Tenés el Partido de los Trabajadores en Brasil, que tiene muchos diputados financiados por el primer Comando Capital y el Comando Vermelho, los dos grandes grupos terroristas. Mañana se va a recordar el atentado a la Embajada de Israel. 32 años. Ese atentado vino de Ciudad del Este. En la Porque triple frontera. Hezbollah en los dos atentados tuvo que ver, y Ciudad del Este también, primer Comando Capital, es quien vende armas en Ciudad del Este. Es ahí donde le vendieron el helicóptero. ¿Se acuerda que también en el mismo programa mostramos ese helicóptero que iba a rescatar de la cárcel de Ezeiza a un narcotraficante? Sí, todo preparado. Vino de Ciudad del Este. ¿Por qué se cayó esa liberación de un narcoterrorista? Porque los canteros lo delataron, el otro grupo. Entonces, en Rosario tenemos un problema gravísimo. Así como en su momento el presidente Uribe en Colombia dijo, si no derroto a las FARC, pierde Colombia. El presidente de la Corte Suprema de la Argentina hace un año dijo, Rosario. si perdemos Rosario, perdemos la Argentina. Es el gran problema de la Argentina. No es el económico, no es el político, es No. el narcocrimen. Porque además el narcocrimen ahora llegó a un nivel terrible de hostilidad.
se amenaza a la gente humilde, pero también se amenaza a un periodista como el periodista de Todo Noticia del otro día, un periodista muy conocido, en el medio de su trabajo. Nelson Castro. Exactamente. Bueno, y ocupa el lugar del Estado. Por eso se habla del narcoestado, tanto países como México, Colombia, como ahora Rosario, Argentina. Miren, el jefe de policía del gobernador socialista, tantas veces acusado en Rosario de convivencia, ese jefe de policía que fue detenido no por una fuerza local. ¿Saben quién lo detuvo? Sergio Berni. Fue condenado en primera instancia, en casación y en la Corte Suprema. Así que está claro que el jefe de policía de la policía de Rosario trabajaba para los narcos. ¿Trabajaba Imagine- o ya era parte, no? Muchos dicen Bueno, que pero algunos en son un caso parte o en el otro es terrible, porque ustedes Claro. piensen, ¿qué vas a ir a denunciar si ahí están los que manejan? Es que el gobierno no compite con lo que paga el narco, por eso hay que seguir la ruta del dinero. Yo te mandaba hoy una noticia Sí. de hoy. Agarraron a un guardia cárcel que entró a la cárcel Sí, sí, lo en contamos. Coronda Lo contaste vos hace un con ratito. los teléfonos que le iba a vender a los narcos, muchachos. Estaba Es- ingresando a su horario laboral y le encontraron todos esos celulares. que le iban iba a dar venderse a los narcos, porque Casi como un cadete de los narcos. claro, porque los narcos mandan desde la cárcel. Por eso, lo más importante de lo que está ocurriendo en Rosario es este acuerdo entre Patricia Bullrich, obviamente con el aval del presidente Milei, y el gobernador de la provincia, para ir sobre lo que es la estructura de conducción del narco desde las cárceles. Porque si vos no ponés inhibidores, si no tienes un sistema de servicio penitenciario que no colabore con los narcos, acá contamos también con lo del helicóptero, ¿se acuerdan? Cómo el tipo, el narco que estaba en la cárcel, había filmado con un teléfono de última generación todo el lugar y le decía desde la cárcel al que lo iba a secuestrar, mirá, fíjate cómo tenés Claro. las redes para cuando A ver, bajás. las órdenes se dictan desde la cárcel. Sí. La ejecución la practican desde las villas, sobre todo los barrios marginales, donde están los chicos sicarios, ¿no? Y ahí aparece Y la después competencia. la ruta ¿eh? del dinero. La ruta Bueno, del dinero ahí de vamos, ese es otro ahí tema. vamos. El tema del lavado de dinero, el lavado de activos es clave, porque vos tenés que tener cómo llega y cómo se va. ¿Cómo llega la droga? La droga llega por 3 vías. La más importante es la hidrovía, porque sale de ahí a Europa. Claro, por va eso la directo. gran cantidad de alijos con entrega vigilada que ha agarrado la DEA y la estructura de lucha contra el narcotráfico en Europa. Segunda llegada es por la ruta. Tenés que tener ahí habilitación para buscar sospechosos que hasta ahora el Código de Procedimiento no permite. Ruta 34. Tercero, efectivamente, tercero, el aire. La ley de derribo tiene que ser ejecutada. Si ustedes ven el decreto que firmó Alberto Fernández para la asunción de Milei, son tantas las limitaciones para la ley de derribo que el tipo que viene con un avión te lo tira arriba del Congreso y no pudiste. Entonces, y después el dinero que se va. El dinero que se va de la Argentina tiene que tener una estructura. El GAFI está pidiendo hace años una modificación de la legislación. El GAFI es la estructura internacional del control del lavado de dinero. Una modificación que se votó en la Cámara de Diputados y que Cristina la paró en el Senado. Entonces, estamos ante una problemática muy compleja. La Argentina que recibió Milei, una crisis económica, con mucha gente tratando de obstruirlo, y para colmo el narcotráfico financiando Pero de financia todo. construcciones, barrios enteros. Y financia Hay- periodistas, y financia periodistas, y financia políticos, Pero financia diputados, probablemente, claro. financia comisarios. Escribanos que no preguntan el origen del dinero que le traen para escriturar. Ah, bueno, etc. es Hay una estructura que escrituras está que se- putrefacta hasta lo más profundo de Hay sus escrituras que cimientos, se ¿no? han firmado con el escribano viajando en el exterior. Claro. Cuando el escribano tiene obligación de hacer un reporte. Ahora, con dar todo fe. esto Un que ROF, usted, ¿no? Un con todo reporte esto que de usted está operaciones describiendo, y ahora le quiero dar pie a Delphi que tiene una pregunta, pero para cerrar este tema, con todo esto que usted está describiendo, ¿qué le genera cuando escucha palabras como las del senador Lewandowski esta semana en la sesión sobre el DNU, en la que habló, ¿no?, del joven que mató al playero, hablando de... Bueno, se armó mucho escándalo. Ah, ¿lo tenemos para escuchar? Sí, Bueno, lo a ver. escuchamos. Dale, buenísimo. Pero hay una cultura de estos chiquitos, de estos jóvenes, que la piensan a 20, 25 años y saben que su vida está a plazo fijo. Y no les interesa. Y no les interesa otra cosa. ¿Saben cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias y salió corriendo y se subió a un auto. No estamos hablando de grupos comandos que atacaron. Estamos hablando de
de jóvenes que están jugados en la vida y que no les importa ni vale la vida de ellos y mucho menos va a valer la que tiene enfrente. Uno lamenta que un senador no sepa que además es parte de la narcocultura, la idea del OJ con la media, digamos. O sea, es un ignorante lo que dice, ¿no? Del punto de vista de la falta de información. Y después la apreciación ideológica, ¿no? ¿Es solo un ignorante? A ver. No, no lo sé, porque yo no lo conozco al señor, entonces no puedo opinar de quien no conozco. Pero a mí me da la impresión de que todo el fenómeno del narcoterrorismo tiene una protección política que está vinculada a la ideología y también a otras cosas. Porque nadie habla de que el que realmente era un pibe pobre y laburaba era el playero. ¿Por qué siempre hablamos de que los victimarios son víctimas de un sistema y no las víctimas de los victimarios? Porque en este proyecto que se cayó de ley que había mandado Milei al Parlamento, también lo dijimos acá, hay un articulado fundamental que es, por ejemplo, la defensa de la casa. Hoy entra alguien en tu casa, o en la de ella, la viola, ella le pega una cuchillada y la procesan a ella. Estaba previsto que no, que esto no es posible, que hay un sistema de defensa de tu casa. Lo que se llama en Europa la ley del castillo. Claro. En tu casa nadie puede entrar y si lo matás no hay responsabilidad penal. Y esto me parece que el Parlamento lo tiene que tratar más allá de cualquier discusión política, porque lo que está en juego es la vida de la gente. Tenemos el caso de otro periodista, que es Babi Echecopar. Le destruyeron la vida a él y la familia. Y después tuvieron durante un año declarando. Permítame que preguntes a Delfina que... Sí, que tenía una pregunta pendiente. Sí, Delfina. Sí, Rucauf, volviendo un poco al tema político, usted recién mencionó que Cristina Kirchner está dejando algunas cartas, ¿no?, como jefa de la oposición y lo nombró justamente a Martín Lustó. ¿Qué impacto o qué atención debería prestarle el gobierno? ¿Qué importancia le debería adjudicar lo que es la interna radical? No, el gobierno me imagino que tiene que seguir su ruta, porque para que se arme una oposición firme a este gobierno falta mucho tiempo. Piense que tenemos las parlamentarias dentro de 2 años, las presidenciales dentro de casi 4, ¿no? Falta mucho. En la Argentina además todo eso son siglos en otro país. Pero me parece que en el radicalismo han tomado debida cuenta, porque la reacción fue inmediata. En el radicalismo hay muy importantes y para mí muy respetables dirigentes, gente muy seria, que tuvo que tolerar la presencia de un advenedizo, porque en definitiva este muchacho viene del kirchnerismo. Lo puso en la política Felipe Solá, Cristina Kirchner lo convirtió en su hombre de confianza, ministro de Economía, autor de la 125. Ese autor de la 125, ¿qué es lo que planteaba? No bajemos el gasto, saquémosles al campo el dinero para que el gasto aumente y la Argentina se siga deshaciendo. Ese proyecto es muy K. Hablando de ser o no ser K, le quiero mostrar este video porque la vicepresidenta Victoria Villarruel, después de todo el escándalo que hubo alrededor de su decisión de incluir en el temario la cuestión del DNU, se despegó justamente del kirchnerismo. Dijo, yo no quiero ser Cristina Fernández de Kirchner, por eso acepté esto. Mirá. Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay gobierno sin institucionalidad, por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo lo firmaría. Primero, el reconocimiento de que ella es vicepresidenta porque le eligió primero Milei, después le eligió la gente. Que es lo que yo siempre decía cuando me preguntaban durante el gobierno de Carlos Menem. A mí me eligió la gente, pero primero me eligió el presidente. Claro. Entonces mi primer lealtad, naturalmente, es a la vicepresidente. Mi primer lealtad primero es hacia la Argentina y la siguiente es hacia el presidente de la República. Argentina es un país donde el Poder Ejecutivo es unipersonal. Sí. Es unipersonal por mandato constitucional. Entonces, la vicepresidenta conduce el Senado, ni siquiera es senadora. Por eso solo vota en caso de empate. Porque
yo creo que está bien recordar la experiencia de Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner fue un gobierno al revés. Ella eligió al presidente. Claro. Y cuando Por eso quedó dibujado. Pero como alguien Claro. que ocupó el cargo de Villarroel, ¿cree que tenía efectivamente otra opción ella o no? No tenía otra opción. No, podía demorar un poco más, pero nada más. Claro. Porque vos tenés que atenerte a los reglamentos del Senado que conducís, porque si no procedés como los otros. Claro. Obviamente que no se procedió antes de este gobierno con la institucionalidad que se debía, pero vos no podés, para acabar con los caníbales, comértelos. Clarísimo. Ahora, el presidente que va a estar esta noche con Luis Majul, ayer se refirió a este tema, ¿no? Que generó mucho ruido y lo decía de este modo. Absolutamente. De hecho, esto fue aclarado por Manuel Adorni en la conferencia de prensa de ayer, donde a partir del comunicado hubo una interpretación maliciosa del mismo. O sea, el cañonazo fue a la casta, ¿no? A Victoria. Pero bueno, nada, hay medios que están muy interesados en romper y golpear contra el gobierno, muy especialmente el Grupo Clarín, digamos, que tiene una posición muy adversa y continuamente está operando, calumniando, injuriando, ensuciando y bueno, entonces no me sorprende que desde ese lugar, digamos, siempre se haga la peor lectura de los hechos. Ahora, en otra frase, ayer Milei habló de los negocios de la vieja política para referirse al tema del DNU. En este caso, él habla de otros sectores, pero hay quienes quieren, digamos, el club del helicóptero, en definitiva. Bueno, primero permítanme decir que el día que se votó esto en el Senado, yo fui a TN, al programa de Johnny Viale, y ahí expliqué con absoluta libertad que no hay un enfrentamiento entre el presidente y la vicepresidente. Nadie puede pensar exactamente uno igual que otro, pero yo creo que el acatamiento a la institución presidencial por parte de la vicepresidenta está absolutamente claro para el presidente de la República y me consta que está claro para el presidente de la República. Entonces, yo creo que hay muchos intereses dando vuelta. Naturalmente, porque mucha gente pierde plata. Si había 2 puntos del PBI que se gastaban en los fideicomisos, ¿cuánta gente está perdiendo plata? Y doy un solo ejemplo. Cuando se estaba discutiendo la ley bases, los gobernadores pedían coparticipar el impuesto país. Yo hablé en ese momento con un diputado muy importante de los gobernadores y un diputado bastante independiente y le dije, ¿cómo es esta película? Y me dijo, mira, si el presidente le da el 15% de la coparticipación del impuesto país, votan todo. Y te diría más, me dijo uno cordobés. Con el 12% del impuesto país estamos contentos. ¿Ustedes saben cuánto recibía Grabois? El 9% del impuesto país. ¿Cómo puede ser que todas las provincias podían funcionar con el 15 o con el 12 y a Grabois le daban el 9% del impuesto país y además le daban un porcentaje del impuesto a la riqueza para no hacer lo que tenía que hacer? Entonces, ¿cómo no va a haber gente que esté en contra de que se acaben los curros? Yo lo dije muchas veces, a Milei lo quieren voltear no por sus defectos, lo quieren voltear por sus virtudes, porque lucha contra los curros. ¿Lo quieren voltear? Pero por supuesto, él me preguntaba del club del helicóptero. Hubo un señor kirchnerista muy notorio que dijo que no solamente se debía ir en helicóptero Milei, se debía ir en el helicóptero de Piñera. Sí, tremendo. Bueno, señores, bueno, Que se cayó. pero ese señor ha hablado públicamente por el candidato del kirchnerismo, sí, hablaba por el candidato del kirchnerismo. Yo me lo he cruzado en Crónica. En Crónica, como dice, me lo hubiera cruzado en Crónica discutiendo este tema cuando él era el vocero de Massa, en el sector en el que él está, al mismo Massa al que había acusado de narcotraficante 4 o 5 años atrás. Pero bueno, esa es una estructura mafiosa que ande dando vueltas, siempre tratando de morder sobre el laburo de la gente. Porque en definitiva, la plata que se llevan es la que los laburantes y las empresas en las que los laburantes laburan pagan en impuestos. También acá lo discutimos un día que estaba el DEATE, que apareció y yo vine atrás. Sí. Como si la plata saliera de la nada, sale del esfuerzo de las empresas y los trabajadores que aportan. Claro. Si no, ¿cómo existiría Estado?
El que habló también sobre el Sí. DNU y la situación con Victoria Villarruel fue Guillermo Francos, el ministro del Interior. Eso fue lo que dijo. Creo que hay un tema de presiones en el Senado para incorporar el tema del tratamiento del DNU en el temario de la sesión que se requería hacer esta semana, y que la presidenta Villarruel podía haberlo evitado, pero la presión la hizo incorporar ese punto, ¿no? Ella tiene también el tema de cómo construir mayorías en el Senado para tratar los proyectos del Ejecutivo, y aparentemente algunos de los sectores que constituyen esa mayoría la estaban presionando para incluir este tema en la sesión. Así que yo no veo segundas intenciones en eso. Creo que tal vez haya sido un error ceder a esa presión, pero no más que eso, ¿no? Lo aclara Franco, ¿no? Sí, Franco tiene la tarea difícil de remar en dulce de leche. ¿Por qué? Y porque él trata de atar, y todos los días se le desata un piolín, porque hay muchos intereses en juego, Bueno, como es su le trabajo decía, también, ¿no? y como bien explicó su compañera, perdón que no digo el nombre, porque Delfina. siempre me olvido. Bueno, ella le explicó muy bien cómo están alineados los gobernadores, tienen Claro. distintas actitudes, porque los del sur, como ella muy bien explicó, el tema ganancias no lo quieren porque los sueldos petroleros son muy altos. Claro. Los del centro y del norte sí, porque ganancia le soluciona problemas. Entonces la discusión para un ministro de Interior, yo le decía, me costó a mí 3 meses, con el poder que tenía Menem y teniendo las dos cámaras a favor, armar el pacto fiscal. Claro. Él tiene que remar en dulce de leche. Claro, totalmente. Carlos, un gustazo tenerlo como No. siempre. Gracias, ¿eh? como siempre.